Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le vamos a hablar un poco de lo que es programación del lado cliente. Introducción al lenguaje. JavaScript es un lenguaje de programación usado principalmente para crear páginas web dinámicas. Una página web dinámica es aquella que incorpora efectos como texto que aparece y desaparece, animaciones, acciones activadas al pulsar botones y ventanas con mensajes de aviso al usuario. Técnicamente JavaScript es un lenguaje de programación interpretado y no es necesario compilar programas para ejecutarlo. En otras palabras, los programas escritos con JavaScript se pueden probar directamente en cualquier navegador sin necesidad de procesos intermedios. Elementos de la programación. Bueno, vamos a explicar lo que es un poco las variables. Las variables o identificadores se utilizan para almacenar valores en un programa. Cada variable tiene un nombre que permite referenciarla, nombre que se da en base a unas reglas. En JavaScript, un nombre o identificador debe comenzar siempre con una letra o un subrayado. Los siguientes caracteres pueden ser dígitos o letras, y nunca se puede usar una palabra reservada como identificador. Por ejemplo, true, false, null. Palabras reservadas. Son palabras especialmente que se utilizan para aumentar la legibilidad y separar las entidades sintácticas. Estas palabras no pueden usarse como identificadores. Constantes. Se definen como la palabra clave const. La sintaxis de un identificador de constante es la misma que la de un identificador de variable. Debe empezar con una letra o un guión bajo y puede contener caracteres alfanuméricos y o guiones bajos. Operador de asignación. Un operador de asignación asigna un valor a su operando izquierdo basándose en el valor de su operando derecho. El operador básico de asignación es igual, el cual asigna el valor de su operador derecho a su operador izquierdo. Esto es x igual a y, asigna el valor de y a x. Operadores de comparación. Un operador de comparación compara sus operandos y devuelve un valor lógico en función si la comparación es verdadera. Los operandos pueden ser valores numéricos de cadenas de caracteres, lógicos u objetos. Las cadenas se comparan basándose en el orden lexicográfico estándar, usando los valores. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos toman valores numéricos, tanto literales como variables, como operandos y devuelven un único valor numérico. Los operadores aritméticos estándar son el de la suma, el de la resta, la multiplicación, división. Estos operadores trabajan igual que en la mayoría de lenguajes de programación, excepto que el operador que devuelve la división real de coma flotante, no la división entera como sucede en C o en Java. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son generalmente empleados con valores lógicos, booleanos. Estos operadores devuelven un valor booleano, sin embargo, los operadores realmente devuelven el valor de uno de sus operandos. Por esto, si se emplean con valores no booleanos, podrían devolver un valor no booleano. Operadores de cadena, caracteres, extreme. Además de operadores de comparación, los cuales pueden ser empleados con los valores de cadena, el operador de concatenación genera otra cadena que es la unión de los dos operandos de tipo cadena. Por ejemplo, mi más cadena retorna a la cadena mi cadena. Sentencias condicionales. JavaScript, como en muchos lenguajes, la sentencia para verificar si una condición se cumple realiza una sentencia u otra. If. Switch es una expresión, se utiliza cuando tenemos múltiples posibilidades como resultado de la evaluación de una sentencia. Ciclos. Los ciclos son sentencias esenciales en cualquier lenguaje de programación. JavaScript cuenta con 3, while, do while y for. Hay 4 partes en todos los bucles: inicialización, cuerpo, iteración y condición. While ejecuta repetidamente el mismo bloque de código hasta que se cumpla una condición de terminación. Do while, como mínimo siempre se ejecutará el cuerpo del bucle una vez. En el bucle while es posible que no se ejecute ni una sola vez el contenido de este. For es el ciclo más común. En él, una variable se fija a un valor inicial que se actualiza con cada ciclo, y cuando el valor cumple una determinada condición, el ciclo se termina. Hay dos formatos más de ciclos for, aunque no todas se aplican en todos los navegadores y se extendrán en incisos posteriores. Break. La sentencia break se puede colocar dentro de un ciclo o ciclos animados. Cuando se ejecuta la sentencia break, se abandona el ciclo más interno a todos los efectos. La sentencia break actúa como un salto a la instrucción siguiente al ciclo en el que se ejecuta.
Continúe. La sentencia continúe no abandona el ciclo, sino hace que se ejecute la siguiente iteración. En el ciclo while, la ejecución del continúe hace que el flujo del programa salte a la condición. En este bucle for, la ejecución del continúe ejecuta la expresión de incremento, decremento, para después continuar normalmente con una condición. Es decir, la ejecución del continúe evita que se ejecute durante una interacción el resto del cuerpo del ciclo. Funciones. Una función es un bloque de código con un nombre. Cada vez que se usa el nombre se llama a la función y el código de la función es ejecutado. Las funciones pueden llamarse con valores conocidos como parámetros que se usan como variables. Las funciones tienen dos objetivos: la organización del programa, archivo, documento y ejecución del código de la función. Bueno, y esto fue todo. Hola, mi nombre es Carlos Alberto Jiménez Toledo. En este video les voy a explicar el tema 4.3 de programación web, manipulación de objetos. Bueno, vamos a ver la manipulación de objetos. Una página web es un documento HTML que es interpretado por los navegadores en forma gráfica, pero también permiten el acceso al código. El modelo de objetos del documento, más conocido DOM, permite ver el mismo documento de otra manera, describiendo el contenido del documento como un conjunto de objetos que un programa JavaScript puede actuar sobre ellos. JavaScript por sí solo tiene muchas limitaciones, pero se han desarrollado muchas y excelentes librerías que la han dado realmente contenido dinámico al desarrollo web. Query es uno de los complementos más esenciales para el desarrollo web, usando en millones de sitios en toda la web, ya que nos facilita mucho el desarrollo de aplicaciones enriquecidas del lado del cliente, en JavaScript, compatibles con todos los navegadores. Query no es un lenguaje, sino una serie de funciones y métodos de JavaScript. Por tanto, JavaScript es el lenguaje y Query solo es una librería que podemos usar opcionalmente si queremos facilitar nuestra vida cuando programamos en JavaScript. A veces nos podemos referir a Query como un framework o incluso como una API de funciones útiles en la mayoría de proyectos web. Como podemos ver, algunas funciones está el write, que permite escribir el texto HTML desde JavaScript. El texto se escribe directamente en el body del HTML. Es la forma más fácil de escribir HTML desde JavaScript, lo cual no quiere decir que es la mejor manera de escribir código HTML desde JavaScript o incluso que va a trabajar en todas las situaciones. De hecho, el método document.write es muy limitado en lo que puedes hacer con él. El lector debe considerar que document.write solo funciona con las páginas que el navegador procesa como HTML. También está el inner HTML. Sirve para obtener o modificar el HTML del documento HTML. Se utiliza la propiedad inner HTML para modificar mediante programación el contenido interno entre las etiquetas de apertura y cierre de un control del servidor HTML. La propiedad inner HTML no codifica automáticamente los caracteres especiales en entidades HTML. Es el programador el responsable de hacerlo, crear y accesar elementos. Ejemplo, para crear etiquetas tag HTML debemos usar el método createElement, cuya sintaxis es la siguiente: createElement de parámetros tag, donde tag es una etiqueta válida en HTML. Si necesitamos agregar un nodo, es necesario usar el método appendChild, el cual nos dice que agrega un nodo al final del árbol. La sintaxis es appendChild de parámetros la etiqueta. El método insertBefore tiene un comportamiento similar al appendChild, solo que el nodo agregado es puesto antes del padre. La sintaxis es insertBefore, nuevo tag, referencia.
Otro ejemplo es, por ejemplo, el de agregar elementos a un documento. En HTML, los elementos agregados son agregados mediante el evento onClick en la línea 7 y la línea 8 declara un elemento div vacío cuya función es servir de contenedor en JavaScript. En la línea 5 se crea un objeto de tipo div. El objeto nuevo elemento hereda todas las características del div, por ejemplo, inner HTML, el color, el font size. Se crea una instancia del contenedor para agregar elementos al contenido y usamos AppleChild. Bueno, y pues por el momento es todo. Hasta aquí termina la unidad número 4. Gracias por su atención.